Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Mitos, Verdades y Tabúes. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema del origen del hombre. Pero antes de comenzar vamos a alabar al Señor. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero su amor me rescató. Está llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Solo devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Bien, después de esa preciosa alabanza, esa preciosísima canción que espero todos hayamos disfrutado, vamos a comenzar con el tema directamente. Primero vamos a tener a un ingeniero industrial, él es Felipe y nos va a hablar de las teorías científicas de la evolución. No cabe duda que nuestros cuerpos constantemente son motivo de estudio y análisis por científicos con gran capacidad de razonamiento. Pero entonces, ¿por qué no han demostrado con evidencias científicas sólidas cuál es el origen del hombre?
El origen del hombre remite perspectivas muy distintas. La visión científica sitúa a la especie humana como una más de la evolución biológica de los seres vivos de la Tierra. Esto nos lleva a mencionar las teorías más relevantes del origen del hombre. Conozcamos entonces las principales teorías que han surgido, dando explicación al origen del hombre de acuerdo a la ciencia. Primera teoría, la teoría del Lamarck o herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck es el primer hombre que propone la teoría de la evolución, donde sitúa al hombre como parte de ella. Esta teoría se realiza entre los años 1744 y 1829. Lamarck formuló que los seres vivos evolucionan adaptándose a las condiciones, circunstancias y ambientes en los que se desarrollan, y la diversidad de situaciones a las que pueden estar sometidos habrían propiciado la gran diversidad de formas de vidas actuales. Su teoría se basa principalmente en tres aspectos. El primer aspecto, la tendencia a la complejidad. Si miramos las especies primogénitas y las comparamos con las más actuales, se evidencia que hay un aumento en su complejidad. Parece que a más tiempo evolutivo que tienen las especies, más complejidad se va acumulando. Su segundo aspecto es el uso y desuso de órganos que provoca la adaptación. Este segundo aspecto que plantea la teoría de Lamarck concluye que la adaptación del cuerpo humano depende de su uso o su desuso. Lamarck quiso explicar mejor el ejemplo con el cuello de una jirafa. Imaginémonos que las jirafas necesitan comer y en su afán por sobrevivir por la escasez de alimentos, constantemente estaban estirando el cuello para así llegar a las copas más altas de los árboles para poder tomar sus frutos. Esto ocasionaba que las jirafas cada vez tuvieran un cuello más largo. El tercer aspecto es la herencia de los caracteres adquiridos. Tomando el ejemplo de las jirafas que constantemente se esforzaban por tener un cuello más largo, si éstas tenían jirafitas, necesitarían un cuello más largo. El símil humano es que si un padre fisiculturista tenía un hijo o tiene un hijo, su hijo saldría totalmente musculoso igual a él. Pero entonces, luego de toda esta información, ¿cuál es el origen del hombre? Lamarck plantea que el hombre se pudo haber originado desde una especie animal, sin descubrir cuál exactamente, la cual necesitó adaptarse y hoy es el producto de una herencia adquirida y el uso o desuso de sus órganos. La segunda teoría, y quizás la más importante en el ámbito del evolucionismo, es la teoría de la evolución o darwinismo. Charles Darwin, considerado el padre de la evolución, es el autor de una de las teorías más reconocidas y avaladas a nivel mundial. Darwin explica en la que denominó la teoría de la evolución que el resultado de la aparición de nuevas especies son distintas a las anteriores. La teoría de la evolución explica muchos de los mecanismos y las formas en cómo lo hace. Así, por ejemplo, trata de descubrir dichos mecanismos, los cuales producen pequeños cambios denominados mutaciones, que no hay que confundir con las mutaciones genéticas, aunque están estrechamente relacionados. Estos cambios producen la aparición de nuevos rasgos en una especie después de muchos años. La especie final no se parecerá a la de origen y de hecho se considera una completamente nueva. Es aquí donde surgen otros aspectos según la evolución darwiniana, concluyendo que venimos de monos primeramente llamados Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor y lo que hoy nos denominan Homo sapiens. Darwin menciona que el origen del hombre se centra en la evolución de los monos. Sus contradictores mencionan que si las personas descendemos de los monos, ¿por qué existen estos animales todavía? Lo cierto es que nuestros cuerpos tienen mucha similitud con estos primates, pero realmente nuestra cercanía genética no es precisamente con la de los monos, sino con la de los simios, pero nos diferenciamos porque no tenemos cola y somos más inteligentes. Se demuestra que nuestro ADN tiene una semejanza de un 93% con los monos, pero si analizamos el simio, tenemos una semejanza de un 98%.
Una nueva investigación basada en el ADN ha concluido que el hombre moderno se originó en lo que hoy pertenece al norte de Botsuana, hace unos 200.000 años atrás. La región, hoy árida, atesoraba en su día un complejo de lagos que dio lugar al ecosistema fértil y poco a poco se fue desarrollando lo que hoy conocemos como el hombre o la humanidad. Una prueba totalmente fehaciente, según los científicos que avalan la teoría evolucionista o el darwinismo, es que cada vez el hombre es menos inteligente porque ya no necesita serlo. El hombre ha involucionado por culpa de la tecnología, ya que ésta realiza labores que producen que el humano sea cada vez más dependiente de ella. Esto ha generado el desuso de la inteligencia. Por último encontramos la teoría del creacionismo. La teoría del creacionismo concluye totalmente lo contrario con las teorías evolutivas. Esta percibe que el origen del hombre fue un acto de voluntad de uno o varios dioses. Es una teoría fundamentada por la fe, al creer que el hombre fue producto del diseño de uno o varios dioses divinos. Así, por un lado encontramos las religiones politeístas, es decir, creen en varios dioses como la maya, la azteca, los romanos o los griegos. Por otra parte existen las religiones monoteístas, es decir, creen en un solo Dios como el judaísmo, cristianismo o el islam. Para el cristianismo, Dios creó al hombre a partir del barro e hizo a la mujer a partir de la costilla del hombre. La religión musulmana o en la religión musulmana se presume que el hombre fue creado a partir de la esperma con vista y oído según el Corán. Existen otras creencias, culturas y teorías. Por ejemplo, la religión nórdica considera que los seres humanos fueron creados por la acción junta de tres dioses que eran hermanos, llamados Vili, Vi y Odín, la figura central del panteón escandinavo. Las religiones africanas, como la cultura del Bosongo, mencionan que el dios Bunda vomitó al ser humano y así creó la humanidad. La teoría del creacionismo se ha mantenido a través de miles de años. Cada día son más quienes abandonan las teorías evolutivas y politeístas por falta de fundamentos científicos. Cada día son más quienes creemos que la tierra y todo lo que vemos fue creado por un Dios, quien con su mano creó al hombre del polvo de la tierra y como barro al alfarero nos dio forma semejante a él. Después de que Felipe haya dado todas estas pautas de toda esta teoría que nos habló, que por cierto estuvo muy correcto y muy chévere conocer esos temas, vamos a continuar con Lucas Daniel García, que es un estudiante de Ingeniería en Sistemas y nos va a presentar su punto de vista respecto al tema. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues para los que no me conocen me presento, me llamo Lucas Daniel García Goodman, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy les voy a explicar un poquito el por qué los cristianos no estamos tan locos, pues desde el punto de vista de la ciencia. En primer lugar, Felipe previamente dio unos argumentos y explicó lo que era la teoría darwinista y la teoría creacionista. Ahora yo les voy a explicar por qué los cristianos no creemos en la teoría evolucionista y es más factible y como tal porque esta teoría pues no resuelve la pregunta de dónde viene el hombre. Según la teoría evolucionista, vamos a explicarlo un poco, el hombre, bueno, el ser humano viene de la evolución de múltiples especies, comenzando pues la previa de esta sería un cavernícola, antes del cavernícola un Homo sapiens sapiens y revolviéndose hasta el punto de llegar a una bacteria. Una bacteria es el organismo de vida más simple que existe en la Tierra. Estamos hablando de un organismo que no es tan completo como lo es un ser humano y este no es el por qué no tiene sentido la teoría evolucionista y por qué en sí no resuelve cuál es el origen de la vida, sino porque existe algo que se llama ácido desoxirribonucleico. Esto es el ADN. Ahora les voy a explicar qué es este ADN, el ácido desoxirribonucleico. Según Google,
El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. En el ADN están las instrucciones genéticas del ser humano como tal y de todas las especies, cualidades o enfermedades, estatura y muchas otras cualidades que tienen los organismos vivos y que se determinan por el ADN, explicándolo de forma muy breve. Según Richard Dawkins, en el libro de The Blind Watchmaker, él dice que una sola célula de ADN, una sola célula, tiene casi la misma información que 1000 enciclopedias. Esto es una cantidad de información ridículamente grande, y eso es lo que tú y yo y pues todos los organismos vivos tienen en cada una de las células de su ADN. Entonces el ADN como tal es una cantidad de instrucciones exactamente precisas que la naturaleza sola no puede dar. Ahora, antes de la bacteria no había ningún otro organismo vivo en la Tierra, o sea, todo comenzó por la bacteria. Previo a la bacteria, y de donde supuestamente, según la teoría evolucionista, salió la vida, es del agua, la tierra y los metales. Pero es imposible que la naturaleza comunique de forma espontánea información tan específica y puntual como es la del ADN. ¿Tiene sentido decir que la vida proviene de la evolución? No, la teoría evolutiva lo que responde es el origen de las especies, más no el origen de la vida. Entonces, ¿de dónde viene la vida? El ADN, al ser información tan exacta y tan precisa, necesitaría que un ser inteligente escribiera esta información, la redactara y, pues por así decirlo, la escribiera y así funcionara. ¿Por qué? Porque la naturaleza es incapaz de dar información de este calibre ni generarla sola. Pues a raíz de esta analogía y de estos estudios que se dieron, ateos como Anthony Flew en el 2004 dejaron los caminos del ateísmo y se pasaron al cristianismo. ¿Por qué? Porque este hombre decía que su vida se tenía que basar bajo lo que dictaba la ciencia y, en efecto, los hallazgos científicos más recientes decían que como tal, el evolucionismo no respondía a la pregunta que era la que primaba, que no es tanto el origen de las especies, sino el origen de la vida y de dónde viene el hombre. Alternativamente a esto, hombres como Richard Dawkins y el reconocido Stephen Hawking afirmaron que también podría ser que sí, en efecto, se necesitaba de intervención inteligente, pero alienígena. A esta teoría se le llama panspermia. Entonces, pues, no, pues, en fin, eso no es lo importante. Yo les voy a decir, yo en lo personal, y porque muchas otras personas decimos que la ciencia avala, en cierta forma, la idea de Dios. En primer lugar, lo que ya les había mencionado respecto al ADN. Que el ADN como tal, y este es en cierta forma el argumento, pues, de los argumentos más fuertes que hay, y es que el ADN es una cantidad de información ridículamente amplia que, pues como dije anteriormente, que la naturaleza por sí sola no puede dar. Eso significando que la vida no se puede dar de forma fortuita, porque es literalmente imposible estadísticamente que esto sucediera. Entonces, ¿de qué se necesita para que esto pasara? Como les mencioné anteriormente, un ser inteligente, exacto, preciso y que en sí él mismo posea la vida para en cierta forma poder darla. Aparte de esto, ¿por qué asumimos que es Dios? Porque Dios como tal, o sea, hay que hacer una distinción aquí de la idea de Dios como tal, de creador del universo, y su personalidad, ya sea Dios cristiano o como lo pintan otras religiones. Pero el debate ahora no es tanto la personalidad de Dios, sino si existe o no. Y en efecto, lo más probable es que sí, existe. Nosotros creemos en eso y la ciencia no lo niega. Aparte, hay otra cosa. Una pregunta, y esto es un argumento que se suele usar mucho de ¿quién creó a Dios? O preguntas de este estilo. Esto es simple. La ciencia no puede explicar a Dios porque nosotros funcionamos bajo las leyes del universo. El universo es el resultado de la creación. Entonces, Dios como causal primaria o pues creador tiene que estar por fuera de esta. O sea, Dios creó el universo y Él diseñó las leyes que funcionan en el universo, pero esto no significa que Él está limitado a estas leyes. Significa
que Dios no funciona bajo las leyes universales, bajo la lógica humana, la ciencia, porque Él es externo a esto. Otra cosa, las personas se argumentan de si Dios existe, ¿por qué no lo hemos visto? Le tiro a la siguiente pregunta y los que conocen un poco de libros la entenderán. ¿Por qué Don Quijote no conoce a Cervantes? Simple, porque Cervantes no se quiso poner en el libro. Don Quijote es un personaje literario que es muy conocido, pues en cierta forma, y su escritor es Miguel de Cervantes. Esta analogía es para que las personas, pues para que ustedes entiendan a qué me refiero cuando digo que Dios es el escritor y el autor del libro. Él no necesariamente tiene que ser parte ni presentarse por obligación o algo así, sino que Él, si quiere presentarse, pues bien, y si no, no. Como tal, Dios sí se deja ver, la Biblia es evidencia de ello. Él estuvo aquí en forma de hombre, Jesucristo. Entonces, Él sí lo hizo, solo que no se presenta en su forma, digamos, todopoderoso, omnipotente. Al plantear esta idea estamos en cierta forma limitando a Dios a la idea que nosotros tenemos de Él. Y esto es una realidad, es que no hay ser humano que piense fuera de esta cajita que es el universo. Entonces es un error común del ser humano tratar de limitar y acomodar o escalar a Dios al nivel pues humano. Cuando hay una imagen de mucha resolución y se reduce o se escala para que se acomode a cualquier tipo de, digamos, a un pixelar, un dibujo con muchos píxeles tipo Mario 64 y cosas así, la imagen se termina deteriorando y perdiendo la calidad que tenía en un inicio y en cierta forma a veces hasta el punto de no entenderse. Esto es lo que pasa con Dios. El ser humano no puede dimensionar a Dios. ¿Y por qué hablo tanto de Dios y no como tal del origen de la vida según el creacionismo? Porque todos lo conocemos, está en el Génesis, de que Dios agarró el barro, etcétera, 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 etcétera. Esto no necesita tener sentido si la idea de Dios está presente, porque estamos hablando de un ser omnipotente, todopoderoso, entre otras miles de cualidades que tiene, que no necesita ningún sustento científico que avale en cierta forma su poder o lo que Él va a hacer como necesitaríamos nosotros. Entonces nosotros divinamente podríamos salir del barro o de un hueso, porque Él lo dice y Él, como Él es el creador de todo esto, pues puede hacer lo que se le place. Yo les acabo de plantear una cantidad de argumentos más que todo orientadas a la idea de que Dios existe, y si Dios existe, por ende la vida se origina de Él y no necesariamente de un proceso lógico universal como el que conocemos. El origen del universo es otra cosa que llega a un punto donde también, o sea, la teoría es muy buena, por lo menos la teoría del Big Bang, pero llega a un punto donde esta teoría ya no tiene, o sea, donde ya no tiene reversa, o sea, si sigue dando reversa, llega a un punto donde se cae al vacío, porque es que aparte de la nada, según nuestro universo, nada puede salir de la nada. 0 es igual a 0. Lo mismo pasa con la vida. O sea, si no hay un ser como Dios que pueda escribir el ADN o pueda crear cosas de la nada, entonces nada de eso tiene sentido. Porque estamos hablando de que no solo el universo, sino también el hombre mismo es tiene una complejidad impresionante. Literalmente, según palabras del creador de Microsoft, el ADN y el ser humano eran un software extremadamente complejo y muy superior a lo que conocemos hoy en día. El universo es lo mismo. Estamos hablando de un sistema en extremo complejo que, de hecho, la mayoría de cosas que conocemos son teorías y nos las enseñan como si fueran verdad, pero como tal son teorías. A diario nos enseñan que si la ciencia no dictamina una cosa o no la prueba, entonces no es así, y así no funcionan realmente las cosas. La ciencia se limita a los hallazgos y al conocimiento que posee el hombre respecto a un tema. Todo este tipo de conocimiento que tiene el ser humano es finito, es limitado. En algunos casos no es ni siquiera 100% verídico. Hay pruebas como la del carbono 14 que se usa en la arqueología para conocer la antigüedad de un hueso, y realmente esta prueba se ha demostrado que no es 100% verídica, porque se han hecho exámenes con cadáveres que ya se conocían desde antes su antigüedad,
y aún así daban resultados extremadamente hasta de 1000 años cuando era de hace unos días. Entonces la idea de Dios no es contraria a la ciencia, porque es que como tal Dios no se puede ajustar a la ciencia y por ende no necesariamente tiene que tener sentido la teoría o los planteamientos creacionistas, y aunque en cierta forma sí lo tiene. El ADN es un gran ejemplo de esto. Lo que corre por tus venas y las mías es una evidencia de que Dios existe. Entonces dejemos de creer en teorías tontas y tratemos de apuntar a creer en lo que en cierta forma es más verídico y más posible, porque tiene más sentido algo que no tiene que tener sentido a algo que debería de tener sentido pero no lo tiene. Esto es un poquito engorroso y confuso, pero pues, en fin, fue un gusto compartir con ustedes. Espero que me hayan entendido la mayoría de cosas y, en efecto, no necesariamente salimos de un mono. Somos el resultado de el ser más intelectual, poderoso e inigualable de todo el universo. Fue un gusto y hasta luego. Muchísimas gracias a Felipe y a Lucas por su participación el día de hoy. Bueno, ya estamos finalizando esta emisión de Mitos, Tabúes y Verdades. Así que recuerda que si quieres apoyar a nuestro ministerio, aquí abajito te vamos a dejar los medios por los cuales puedes hacerlo. Si tienes preguntas o dudas al respecto del tema que vimos el día de hoy, no olvides, y que no se te vaya a pasar, dejarlo en los comentarios o acercarte los días domingos en nuestras reuniones presenciales a los pastores o preguntarle a tu líder. No olvides tampoco dejar tu me gusta y compartir el link con tus amigos, con tus conocidos o con tus familiares y contarnos qué te pareció el episodio de hoy. Para la próxima semana tendremos otra emisión de esta sección llamada Mitos, Tabúes y Verdades, y vamos a tratar un tema muy polémico pero también muy interesante, que es ¿por qué somos pro vida? No te lo pierdas y no dejes que te lo cuenten, estás cordialmente invitado. Mi nombre es Ale García y fue un gusto haberte acompañado en esta emisión. Nos vemos en la próxima. Adiós.